Yo hubiese preferido que predique Gabriel, lo digo de verdad. Nos ha hecho mucho bien, nos hace mucho bien cada vez que Gabriel comparte la palabra con nosotros y está y comparte el culto con nosotros. Pero bueno, así lo ha querido Gaby y me van a tener que fumar de vuelta. Por lo menos lo de acá. Y estoy seguro de que yo de alguna o de otra manera compartí algunas cosas de esto que voy a compartir en esta mañana, pero sentí en mi corazón una carga y una buena oportunidad de poder reflexionar sobre estas verdades que tienen que ver con cada uno de nosotros que somos la iglesia del Señor. Yo digo constantemente, la iglesia del Señor no tiene que ver con edificios, ni con estructuras religiosas, ni con denominaciones, tiene que ver con hombres, con mujeres, con familias arrepentidas, que han puesto su fe en Cristo, que a la fe le siguió el arrepentimiento, que al arrepentimiento le siguió el bautismo, nos unimos a Cristo en muerte, en resurrección, y que ya decidimos no vivir para nosotros, con todas las falencias que tenemos, las debilidades, los problemas, pero por lo menos yo no tengo plan B. Yo no sé vos, pero me voy a morir en el intento de ser fiel al Señor. Amén. Y no tengo plan B. Mi vida está por ahí y no confío en mí, porque sé lo que soy yo sin el Señor. Confío en la gracia del Padre en mí, la gracia del Padre en mí y la gracia del Padre en vos es una persona, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, porque la gracia del Padre se manifestó para salvación de todos los hombres, que renunciando a todo deseo mundano vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia del Padre es una persona, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él prometió que va a completar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Si vos tenés pensado de que la obra se va a completar por el esfuerzo constante y continuo, a ver, bien entiéndanme, yo no estoy diciendo que no tenemos ni que esforzarnos, vivimos en una sociedad y en una generación donde se instaló la ley del menor esfuerzo, un problema. Y tenemos que esforzarnos, en la gracia, dice el Señor. Pero no se logra haciendo fuerza, se logra muriendo, se logra rindiéndonos. ¿Ven? No se logra haciendo fuerza, se logra muriendo, renunciando a nosotros mismos, yendo a la cruz y dejando que Cristo se manifieste en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Y me pareció una buena oportunidad reflexionar sobre algunas cosas que tienen que ver con la vida de la iglesia. La iglesia no es un conjunto de gente virtuosa, de gente sabia, ni de gente con virtudes humanas. La iglesia es un conjunto de gente arrepentida, rota, pobre, débil, lavada por la sangre del Señor, dependiente del Señor, pero nunca un conjunto de gente virtuosa, donde venimos a mostrar nuestro virtuosismo, bajo ningún punto de vista. La iglesia es un conjunto de gente necesitada. Amén. Y yo quiero estar así delante del Señor, pobre, débil y necesitado, para poder ser enseñado, guiado y ministrado por Él. Qué tremendo es cuando creemos que no necesitamos de Dios y que nuestra capacidad nos puede llevar adelante en nuestra vida espiritual, en el reino de Dios, y en poder vivir aquellas verdades esenciales del reino. Es imposible de hacerlo con nuestra propia capacidad. Amén. Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 38. Yo voy a usar algunos textos y voy a tratar de ser lo más conciso posible. Capítulo 16 de Mateo, versículo del 13 al 18. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre lo que acaba de declarar por revelación,
del cielo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A mí se me ponen los pocos pelos de punta que tengo cuando escucho decir a algún pastor mi iglesia. ¿Por qué mi iglesia? Porque mi iglesia. La iglesia no es de ningún pastor, ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni maestro. La iglesia es del Señor, la que Él ganó con su propia sangre. Y no solamente Él dice acá: la iglesia es mía, sino que también dice: yo la edificaré. Yo edificaré mi iglesia. Él se compromete en la edificación. Si la iglesia no tiene que ver con edificios, ¿estamos de acuerdo que no tiene que ver con edificios? Ahora vamos a entrar un poco en este tema. Tiene que ver con nosotros. Él dice: yo me comprometo a edificar mi iglesia, a edificar tu vida y a edificar mi vida, y las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer contra ti. Miren qué tremenda declaración, ¿no? Una iglesia que está fundamentada en la persona de Cristo Jesús como cabeza, como Señor. Amén. En Efesios capítulo 1, versículo 23. Efesios 1:23, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, bueno, uno podría leer desde el versículo 15 en adelante del capítulo 1, pero aquí está hablando de su iglesia y dice: la cual es su cuerpo, versículo 23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo del Señor, donde el Señor quiere manifestar su plenitud en tu vida, en mi vida y en medio de cada uno de nosotros, para que su gloria y su persona sea expresada. Mi hermano, la iglesia debe expresar, debemos expresar la persona de Cristo. Cuando una persona está cerca de nosotros y nos pregunta ¿cómo es Cristo?, debiéramos poder decirle: mira, lo más parecido a Cristo. No podemos, ¿verdad? Pero debemos ir hacia ahí. Tiene que ser nuestra meta. Somos su cuerpo, Él es la cabeza, y expresamos la vida de Cristo a través de nuestra vida. En Hechos capítulo 20, versículo 28, allí dice acerca de la iglesia también, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Le dice a los que eran responsables de la iglesia que miren por ellos mismos y por todo el rebaño para apacentar la iglesia del Señor. Y les recuerda que están en ese lugar de responsabilidad. Déjenme decir algo más acerca de esto. Los ministerios en la iglesia no son lugares jerárquicos, son lugares de servicio. Amén. No hay jerarquías. En el mundo se querrán enseñorear de ustedes, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser el primero tendrá que ser el servidor de todos. Y Jesús tomó la toalla y el lebrillo, la palangana, un recipiente, y lavó los pies de los discípulos y les dijo: ejemplo les doy para que ustedes hagan lo mismo. Los espacios de responsabilidad en la iglesia no son lugares jerárquicos,
son lugares de servicio. El que quiera ser el primero tendrá que ser el servidor de todo. Yo siempre le digo a los hermanos, si usted me va a tratar a mí diferente que cualquier otro hermano, está mal. Porque hay de eso, ¿no? Entre nosotros, el gran siervo, si es gran, no puede ser siervo. Y un siervo es verdaderamente siervo cuando es tratado como siervo y reacciona como siervo. Pero no hay lugares jerárquicos, no es piramidal la cuestión dentro de la iglesia, es la pirámide invertida. Los que están en lugares de responsabilidad debemos servir más que cualquier otro a la iglesia. Amén. Y dice la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no tiene nada que ver con denominaciones. No tiene nada que ver con estructuras religiosas, ni con edificios, ni con salones. Yo sé que lo que digo por ahí tiende a movilizarnos un poco, ¿verdad? Pero es la verdad. Y mi intención es romper algunas cuestiones religiosas que se metieron dentro de nuestra mente y de nuestro corazón, creyendo de que cuando venimos a reunirnos, venimos a la iglesia. ¿Lo decimos o no lo decimos? ¿A dónde va? Ojo que las palabras generan conceptos. Y después terminamos viviendo conforme a lo que decimos y conforme a lo que creemos. No venimos a la iglesia. Venimos a rendir culto al Señor junto con la iglesia. Vengo al salón, pero no a la iglesia, y es necesario que pueda ir corrigiendo esa manera de hablar porque las palabras van generando conceptos en nuestra propia vida. Si la iglesia no tiene que ver con salones, ni con denominaciones, ni con estructuras religiosas, ni con edificios, la iglesia somos cada uno de nosotros que pusimos nuestra fe en Cristo, que nos arrepentimos, que nos bautizamos y fuimos llenos del Espíritu Santo. Si no tiene nada que ver con edificios, ¿por qué decimos vamos a la iglesia? Necesitamos modificar algunas cosas. Bueno, pero no es tan importante. Es importante modificar lo que digo porque yo creo eso. Y si yo creo que no soy la iglesia, voy a la iglesia y no soy la iglesia, me deslindo de un montón de responsabilidades que tengo como parte vital y activa de la iglesia. Satanás nos desenfocó, nos corrió de la verdad y actuamos consecuentemente a lo que creemos y decimos. Cuando Satanás adultera una verdad, que lo hace muy a menudo, a una verdad le pone un poquito de mentira, ya adulteró toda una verdad. Y es especialista en esto, no en negar toda la verdad, sino en ponerle un poquito de mentira a alguna verdad para distorsionar esa verdad. Y cuando Él logra meter en nuestra vida una verdad adulterada, esa verdad se transforma en verdaderamente una mentira. ¿Amén? ¿Me comprende? Cuando logra introducir un poco de mentira en una verdad, ya esa verdad se transformó en verdaderamente en una mentira. La palabra de Dios nos habla de diferentes expresiones y términos acerca de la iglesia. Y para definirnos a nosotros, la iglesia, por ejemplo, en Efesios 1:23 dice que es el cuerpo de Cristo. Y eso nos habla de que somos miembros los unos a los otros, pero como miembros y tenemos una responsabilidad. Yo hablé hace un tiempo atrás aquí y en algún otro lugar que un miembro no puede estar suelto del cuerpo, no se puede. No se puede. Y dijimos en esa oportunidad, ¿cuánto aguanta un miembro vivo pero separado del cuerpo? ¿Cuánto aguanta? En el plano natural, porque la Biblia nos habla de la iglesia como cuerpo, nos da esta figura. ¿Cuánto dura un miembro del cuerpo? ¿Cuánto puede durar un órgano? ¿Cuánto puede durar una célula fuera del cuerpo?
nada. Y algunos dicen, yo estoy bien con Dios, pero con el cuerpo no quiero saber nada, con la iglesia no quiero saber nada. Mi hermano, no se está bien con Dios si uno no está insertado en el cuerpo. Es una mentira. Y cuando la palabra de Dios nos habla de que la iglesia es cuerpo de Cristo, nos está hablando de que somos miembros los unos de los otros y que estamos sujetos los unos a los otros y todos a la única cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Y sujetos voluntariamente y responsablemente, no por imposición, sino por una decisión personal y responsable. Pero también estoy sujeto a mi hermano por amor. Por amor. Un órgano, un miembro en el cuerpo, fuera del cuerpo, se necrosa. Se pudre. Algunos dicen, bueno, a la larga, si uno deja de estar insertado en el cuerpo, no es a la larga, es a la corta. Porque un órgano, un miembro, una célula no puede vivir fuera del cuerpo, se muere. ¿Por qué yo puedo creer que si estoy fuera del cuerpo de Cristo voy a poder sobrevivir? No se puede. Nos habla de la iglesia como cuerpo, miembros los unos de los otros, pero también sujetos a la cabeza. Somos sus pies, somos sus manos, somos su boca. La iglesia es profética porque es la voz de Dios. Amén. Habla de parte de Dios. La iglesia es profética porque es la voz de Dios en este mundo, en esta sociedad. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no saben que ustedes son templos de Dios? 2 Corintios 6, 16, porque nosotros somos el templo, dice el apóstol Pablo. La iglesia es templo, otra figura. Es templo de Dios, habla de la habitación, de la manifestación del Señor en nosotros y entre nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 19 nos dice que la iglesia es familia. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con todos los santos y miembros de la familia de Dios. Y la palabra de Dios también nos dice que hagamos el bien primeramente ¿a quién? A los de la familia de Dios. Somos familia. Y aunque no te guste, pero la familia no se elige, la eligió el Padre. Amén. Bien, a veces no estamos tan conformes con el hermano y el hermano no está tan conforme conmigo. Mi hermano, necesitamos aceptarnos en amor y soportarnos en amor porque somos familia de Dios. Imagínate, yo digo, nosotros tenemos familia y por más difícil y complicada que sea nuestra familia y por más que te enojes con tu familia, si un día viniera el Señor y te diría, mira, te voy a sacar esa familia y te voy a dar una familia nueva, perfecta, voy a sacarte tus hijos, voy a sacarte tu esposa, tu esposo, te voy a dar una familia nueva. Y vos le vas a decir, no, Señor, ¿por qué? Y esta es mi familia. Lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. Nosotros no escogemos quién entra al reino de Dios. Es Dios como Padre que incluye dentro del cuerpo a aquellos que va alcanzando en su misericordia. Así que somos familia. Y miren, no podemos perder la visión y la acción de que la iglesia es familia. Seamos 2, seamos 5, seamos 10, seamos 100, seamos 1000, seamos 10,000, no se puede perder la visión y la acción de iglesia como familia. Algunos dicen, no, pero cuando somos muchos no se puede. Sí se puede. Sí se puede. No podemos perder la visión y la acción de que la iglesia es, por sobre todas las cosas, familia. Y que hay una responsabilidad en todos nosotros como miembros de esta familia, de hacer que esta familia funcione en amor. Amén. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad.
Acordate que estamos hablando no del salón de la denominación ni del conjunto, sino de cada uno de nosotros en lo personal. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, la que debería sostener la verdad, la que debería expresar la verdad. La verdad para nosotros no es solamente un conjunto de doctrinas. La verdad es la persona de Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que no tenemos solamente doctrina y enseñanza, sino tenemos un modelo a seguir que habita y vive en nosotros por la persona del Espíritu Santo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad y tiene que expresar no solamente con su boca, sino con sus hechos, todo el tiempo, la verdad. Amén. En 1 de Pedro 2:10 dice que la iglesia es su pueblo. Somos pueblo de Dios, real sacerdocio, pueblo adquirido. Ahora sois pueblo. Un pueblo se identifica por su cultura, su idioma y su idiosincrasia. ¿Qué significa la palabra cultura? Conjunto de rasgos, tradiciones, conocimientos que diferencian a un pueblo de otro. Idiosincrasia es una característica de comportamiento, manera, característica de pensar, de sentir, actuar, rasgos y carácter propio. La iglesia expresa el carácter de Cristo. Tiene que haber una diferencia en su pueblo. Tiene que reflejar los valores del reino. La iglesia tiene que reflejar el carácter de Cristo. Amén. Pero hay un término que a mí me impactó mucho cuando lo encontré. La palabra iglesia en griego es eclesia. Eclesia. Y uno tiene varias definiciones. Pero hay una definición que a mí me llamó la atención. Que la palabra eclesia está compuesta por la preposición ek, que significa fuera, y la palabra klesia, derivado del verbo kaleo, llamado. O sea que esta definición es los llamados fuera. A mí me gustó mucho esta definición. Las otras podemos hablar de otras definiciones, pero esta palabra eclesia, compuesta por la preposición ek, que significa fuera, y la palabra klesia, derivado del verbo kaleo, que significa llamado o llamar, los llamados fuera. Me encanta esta definición, porque cada uno de nosotros como iglesia fuimos llamados a salir fuera de la potestad de las tinieblas para vivir en el reino de su amado Hijo. Son dos ámbitos de gobierno espiritual. Y todos nosotros habíamos nacido por una naturaleza caída y pecadora y por nuestro propio pecado y lejanía de Dios, en lo que la Biblia define como la potestad de las tinieblas. Efesios capítulo 1, versículo 13, o Colosenses, capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice que nosotros fuimos sacados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Los llamados fuera, fuimos llamados fuera para salir de la potestad de las tinieblas, para vivir en el reino de su amado Hijo, en una esfera de gobierno espiritual donde es el Señor el que gobierna nuestra vida por su Espíritu y su palabra. Fuimos llamados a salir fuera de la potestad de las tinieblas para vivir en el reino de su amado Hijo. Fuimos llamados a salir fuera del individualismo para vivir comunitariamente. La iglesia primitiva era una iglesia comunitaria que había entendido esto, donde no había ningún necesitado en medio de ellos, dice Hechos capítulo 2,
versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, tenían favor con todo el pueblo. La abundancia de pocos suplía la necesidad de muchos, no solamente económicamente, sino espiritualmente, emocionalmente. Había necesidades afectivas, había necesidades espirituales y había necesidades materiales. Y dice que la abundancia de pocos suplía la necesidad de muchos. La iglesia ha sido llamada, cada uno de nosotros, a salir fuera del individualismo para vivir comunitariamente. Fuera de mí, cuando le entregué mi vida a Cristo, mi vida queda centrada en Él y ofrecida al otro. Una locura, pero es así. La vida de Cristo estaba centrada en el Padre y ofrecida en sacrificio a nosotros. Fuimos llamados a salir fuera de la indiferencia para vivir en el amor práctico. ¿Ustedes escucharon alguna vez esa frase que mátalo con la indiferencia? ¿Saben cuánto hay de esto en la iglesia? De que cuando el otro no piensa como yo, no actúa como yo, no piensa, lee las escrituras, y bueno, matémoslo con la indiferencia, no le da tanta importancia, aténdelo con el codo. La iglesia ha sido llamada, nosotros hemos sido llamados a salir fuera de la indiferencia para vivir en el amor práctico, fuera de mí para vivir centrado en el Señor y centrado en el otro. La iglesia, cada uno de nosotros fuimos llamados a salir fuera de la naturalidad para vivir en la sobrenaturalidad. Y en el poder del Espíritu Santo hemos naturalizado todo, mi hermano, hasta el culto lo hemos naturalizado. El culto es un acontecimiento espiritual, la iglesia es espiritual, tu conversión y mi conversión es espiritual, es sobrenatural. No hay nada de natural, la conversión de una persona no tiene nada de natural. Es la obra del Espíritu Santo trayendo revelación de la persona de Cristo, dándome conciencia de pecado y dándome la posibilidad, abriéndome los ojos de que ahora yo pueda ir con fe a los pies del Señor. Una obra sobrenatural. Hemos sido llamados a salir fuera de la naturalidad y a poder vivir en la sobrenaturalidad. Bajo la guía y el poder del Espíritu Santo hemos naturalizado todo. Les decía, el nuevo nacimiento, la conversión es un acontecimiento espiritual. No tiene nada que ver con lo natural. La llenura del Espíritu, el culto es un acontecimiento espiritual. La iglesia es espiritual. La Biblia habla de edificio espiritual. La iglesia cristiana normal nace por el Espíritu, vive en el Espíritu y ministra bajo el poder y la unción del Espíritu. Y esto no es para algunos, no es para la casta evangélica, no. Jesús le dijo, vayan, pongan las manos en los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, de gracia recibieron, de gracia. Estas señales seguirán a los que creen. No es para la casta. No hay casta. Hay un pueblo, una nación de reyes y de sacerdotes. Sí hay responsabilidades. Son responsabilidades para servir, para guiar, para orientar, para discipular, para enseñar la verdad, para amar.
La iglesia cristiana normal nace por el Espíritu, vive en el Espíritu, ministra en el Espíritu. Se nos han otorgado recursos espirituales a cada uno de nosotros, sobrenaturales. La predicación del Evangelio es un hecho sobrenatural. A Dios le agradó salvar a los que creen por la locura. Es una locura que no tiene que ver con la capacidad que yo tenga de oratoria, sino que tiene que ver con la unción del Espíritu Santo. Puedo dar un mensaje teológicamente muy correcto, pero humanamente hecho, y no se le va a mover un pelo a nadie. Y puedo decir gloria a Dios bajo la unción del Espíritu Santo y se puede caer la tribuna de Boca o de River, porque es Dios operando, no en el más capaz, sino en aquel que se humilla y se deja usar por el Espíritu Santo. La predicación del Evangelio es sobrenatural. El Señor Jesús dijo que mi palabra, cuando es enviada, jamás vuelve vacía, sino que va a cumplir su cometido. Se nos otorgaron dones, carismas, para imponer las manos, para echar fuera demonios, para resucitar muertos, para limpiar leprosos y para sanar enfermos. Sobrenaturalidad. Hay que vivir lleno del Espíritu, hay que crecer en fe y hay que estar donde está la necesidad. Amén. La iglesia no es un grupo de autoayuda, aunque ayudamos. La iglesia no entretiene gente. Amén. La iglesia rinde culto a Dios, predica el Evangelio, hace discípulos, pone las manos sobre los enfermos, recorre todas las ciudades y todas las aldeas, para que todos colaboramos con el Señor, para que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 47 dice: y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Y la pregunta es si la iglesia no tiene que ver con salones. La iglesia primitiva no tenía salones. La mayor cantidad de los milagros que Jesús hizo fueron hechos en la calle. No fueron hechos en salones ni en sinagogas, sino en la calle. Dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Jesús no tenía templo, los discípulos no tenían templo. El templo es la figura del antiguo pacto, porque en el nuevo pacto cambia el templo. Y Dios dice: yo no habito más en templos hechos de mano, ahora ustedes son templo de mi espíritu. Y esto no significa que no tengamos un lugar para reunirnos. Sí, significa que a veces le damos más importancia a algunas cosas que a lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Dónde metió el Señor? Dice, añadía a su iglesia cada día los que habrían de... ¿Dónde los metió si no había salones? Si no había templo, ¿dónde lo metió? Y si la iglesia tiene que ver con nosotros, ¿dónde lo metió? En el corazón de los discípulos. Los metió adentro del corazón para amar, para discipular, para guiar, para orientar. Nosotros cuando leemos este texto pensamos que el Señor añadía cada día al salón. No, los metió en el corazón de los discípulos. Después de Pentecostés, Pedro, que había negado al Señor, él predica bajo la unción del Espíritu Santo, habla acerca de Cristo y de lo que Cristo había hecho y para lo cual había venido. La predicación fungida, lo que escucharon, se compungieron de corazón y le dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Pedro le dijo: arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese día se añadieron a la iglesia como 3.000. Una locura, pero el Señor metió 3.000 en el corazón de 120. Y se armó tal zafarrancho que se ve que había una distribución de alimentos, lo que dice la Escritura. Que los discípulos dijeron: no es justo que dejemos la oración y la palabra
para servir las mesas. Escojamos hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo, que fueron los diáconos, para servir las mesas. Metió 3.000 en el corazón de 120. En Hechos capítulo 3, mete en el corazón de Pedro y Juan a un cojo de nacimiento que estaba en la puerta del templo, y ellos iban ahí y ¿se acuerdan de aquel relato? Hechos capítulo 3. No tengo ni oro ni plata. Y yo digo, menos mal que no tenía ni oro ni plata, porque era mucho más fácil meter la mano en el bolsillo y darle una limosna que decirle, levántate, ponte de pie, toma tu lecho y vete. No tenían, pero estaban llenos del poder del Espíritu de Dios. Y le dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Y uno comunica lo que tiene. No puede dar lo que no tiene, no se puede dar lo que no se tiene, no se puede. En todos los ámbitos de la vida. Y en el plano espiritual pasa exactamente lo mismo. En Hechos capítulo 9 el Señor usa a un discípulo como Ananías y mete en el corazón de Ananías a uno llamado Saulo de Tarso. Y hay todo un movimiento sobrenatural donde Ananías tiene una discusión con el Señor, pero el Señor le dice, mirá, en tal lugar así hay uno que yo ya traté con él. Ni tenía idea Ananías de a quién iba a poner en funciones. Al apóstol Pablo lo metió en el corazón de un discípulo llamado Ananías. En Hechos capítulo 8, el Señor saca a Felipe de un avivamiento en Samaria, donde yo y vos no quisiéramos irnos de un avivamiento. El Señor lo saca y lo lleva al desierto para meter en el corazón de Felipe un etíope eunuco, uno. ¿Sabés lo que significa que lo saque del avivamiento en Samaria? Lee capítulo 8 de Hechos, pasaba de todo ahí. Milagros, señales, la gente se convertía, vinieron los apóstoles para ver lo que estaba pasando, para imponer las manos y para que recibiesen el Espíritu. Y el Señor saca a Felipe de ahí. Y la importancia de uno, metió en el corazón de Felipe uno. Y la pregunta es, ¿Dios puede meter uno en tu corazón y en mi corazón? Meterlo adentro. Porque el Señor, si no puede meter una persona en mi corazón, no lo va a poder añadir al salón. Porque el primero lo quiere meter en nuestro corazón. No los va a añadir a nuestros salones a menos que haya lugar en nuestro corazón para amar, para involucrarnos, para servir, para discipular, para llorar con el que llora y para alegrar con el que se alegra. Y esto nos compete a todos nosotros porque todos somos parte vital y activa de la iglesia. Amén. Si no hay lugar en nuestro corazón, si el Señor no puede meter una persona en nuestro corazón, no la puede añadir en nuestros salones. Y esto es importante lo que voy a decir. No se trata de cuánta gente podamos meter en nuestros salones, porque todos los programas de muchísimas congregaciones e iglesias tienen que ver de qué manera podemos juntar gente de cualquier forma. Y no se trata de eso. No se trata de cuánta gente podamos meter en nuestros salones, sino de cuánto bien estamos haciendo, cuánto estamos compartiendo el Evangelio con otros, cuántos matrimonios estamos restaurando, involucrados en ellos, cuánto estamos involucrados en los que sufren, cómo estamos involucrados con aquellos que nacieron para perder, que están sufriendo en la vida. Lo más importante no pasa dentro del salón, pasa afuera. Y no estoy diciendo que no es importante esto, es muy importante, pero el tema es no dejar de hacer lo que realmente importa a Dios. La obra de Dios es gente, es gente. Hay una frase que alguien dijo, ama a la gente y Dios llenará la casa. Y en esto tenemos que estar metidos cada uno de nosotros como iglesia del Señor, de poder amar a la gente, de poder estar donde está la necesidad. No solo Gabriel, no solo yo, sino todos nosotros, porque somos parte vital y activa de la iglesia.
Y Dios nos llamó para esto, para hacer sal, para hacer luz en el mundo. Puedo tener la mejor sal en un salero, pero si está todo el tiempo en un salero, mi hermano, se va a humedecer, la sal no sale. No sirve para nada, sino para ser hollada, echada fuera y hollada por los hombres, dice el Señor Jesús. La obra de Dios es gente. La palabra de Dios dice que los obreros son pocos y la mies es mucha. Amén. Pocos obreros, mucha mies. La oración es: rueguen al Señor que les conceda una gran cosecha. ¿Dice así? No dice así, no. Rueguen al Señor que envíe obreros, mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Nosotros oramos por una gran cosecha y yo pregunto, a veces nos hablamos entre nosotros, si Dios añade 50 personas todas juntas, ¿quién la va a cuidar? Y la va a tener que cuidar Gabriel o Sabrina o yo, y no vamos a dar abasto. A veces Dios no añade porque ninguno de nosotros está dispuesto a involucrarse, a amar, a servir, a discipular, a enseñar. ¿Se entiende lo que digo? Potencialmente en cada uno de nosotros hay un obrero. Potencialmente, lo que pasa es que algunos sufren de miesitis crónica. ¿Saben qué significa eso? Mies toda la vida. Son mies toda la vida. Miesitis crónica. Necesito responsabilizarme y crecer y madurar. Termino con 3 tragedias de la iglesia en este tiempo. 3 tragedias. Y no estoy hablando de nadie en particular, estamos hablando de la iglesia en general, y cuidemos nuestra realidad. La primera tragedia es creer que la iglesia es el edificio y no nosotros. Y eso nos da ciertas libertades de que si yo no soy la iglesia puedo vivir como si no fuera la iglesia, ¿o no? ¿Escucharon a alguno que dice: yo me voy de la iglesia? ¿A dónde te vas a ir si vos sos la iglesia? No se puede. La primera tragedia es creer que la iglesia es el edificio y no nosotros, y eso nos da ciertas libertades. Se abrió una gran brecha entre lo que nosotros sabemos y vivimos. Y se tiene que cerrar esa brecha entre lo que sabemos y lo que vivimos. Porque cuando la gente te ve a vos y me ve a mí, ve la iglesia. Ve la iglesia. Ustedes son una ciudad sentada sobre un monte que se puede ver todo lo bueno, pero en una ciudad sentada sobre un monte también se ve todo lo malo. La primera tragedia es esta. La segunda tragedia es creer que es más importante lo que hacemos que lo que somos. Yo quiero que entiendan esto. Creer que es más importante lo que hacemos que lo que somos. Nunca es más importante lo que hacemos que lo que somos. Primeramente tenemos que ser. Amén. La meta, el propósito es ser iguales a Jesús. La misión es hacer discípulos a todas las naciones. El único servicio que agrada a Dios es el que se desprende de lo que somos. De lo que somos. No que cualquiera puede hacer. No. No es más importante lo que hacemos que lo que somos. Es más importante lo que somos que lo que hacemos. El único servicio que agrada a Dios es el que se desprende de lo que somos. A veces en las congregaciones no sirven los más espirituales, sirven los más eficaces. Un problema, un gran problema. Que vemos que es más eficaz acá, si el otro es eficaz en los números lo ponemos acá, si es eficaz en esto. Mi hermano, en la iglesia sirven los más espirituales, no los más eficaces y los que más virtudes tienen.
¿Y cuáles son los más espirituales? Porque esa es la pregunta. Los que están siendo conformados a la misma imagen de Jesús. Los que han tomado la cruz. Los que se niegan a sí mismos. Los que están dispuestos a morir cada día y a dejar que Cristo sea formado por su Espíritu en cada uno de nosotros. Amén. Termino. La tercera tragedia es haber transformado la iglesia en un lugar de entretenimiento religioso. A ver, un día vamos a tener que salir con el bonete, con el pompón en la nariz. La iglesia no es un lugar de entretenimiento, un espacio de entretenimiento religioso. Y como la motivación más importante para muchos es juntar gente, todos los programas y actividades están destinados a eso. La gente entre nosotros y aún nosotros mismos no tenemos que sentirnos cómodos, sino incómodos delante de la palabra de Dios y de la presencia de Dios, siendo conscientes de quién soy yo y quién es Él. Y si la palabra de Dios no me incomoda nunca, y tengo que revisar si lo que estoy recibiendo es palabra de Dios o es algo que tiende a adormecer la conciencia en nuestra vida, porque la palabra de Dios es como espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo del corazón, divide las intenciones de los pensamientos, incomoda. Cuando la palabra de Dios entra, incomoda. La gente no tiene que sentirse cómoda, se tiene que sentir incómoda entre nosotros, y nosotros tenemos que sentirnos incómodos delante de Dios y delante de la palabra de Dios. El entretenimiento religioso mata la conciencia de pecado. Y cuando no hay conciencia de pecado, no hay arrepentimiento, no hay conversión, no hay transformación, hay lugares de reunión llenos de gente que no está convertida, que sale del culto y vive otra realidad el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, otra realidad, porque las entretenieron, las entretuvieron. El entretenimiento religioso mata la conciencia de pecado, y si no hay conciencia de pecado, no hay arrepentimiento, no hay conversión, no hay transformación, no hay ningún vestigio de nuevo nacimiento, no hay nueva vida espiritual, no hay llenura del Espíritu que refleje el carácter de Cristo entre nosotros. Si no hay evidencia de nueva vida, no hay nada que discipular. Porque no hay nuevo nacimiento. A veces nosotros queremos discipular un huevo, no se puede. Si vos querés darle de comer a un huevo y le pones una lombriz, el huevo no va a comer. Pero si una vez que la gallina lo empolló y de ese huevo que se rompe nace un pollito, ese pollito tiene más boca que cabeza. Y a ese le pone una lombriz y come. Cuando no hay conversión, cuando no hay vestigio de nueva vida, no hay nada que enseñar, no hay nada que discipular, no hay nueva vida. Tiene que haber nuevo nacimiento. Y para que esto se produzca, tiene que haber palabra de Dios entre nosotros. Tiene que estar la presencia de Dios entre nosotros. Termino con Hechos 4:29. Hay una oración ahí. Cuando los discípulos y la primera iglesia fueron perseguidos y amenazados para que no predicaran el Evangelio, dice esta oración: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra de Dios mientras tú respaldas con todo tipo de señales, prodigios y maravillas. Amén. Somos sal, somos luz, somos cuerpo, somos familia, somos los llamados fuera. Necesitamos vivir de esta manera. Yo no comparto esto para ustedes solamente, sino que la palabra primero me incomoda.